Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Sheila Amado. En el caso de este video vamos a trabajar sobre los textos correspondientes al práctico de la unidad de nuestra materia, la unidad número 2 de nuestra materia, la materia Internet y Sociedad, Comunicación y Cultura Digital. Bien, este práctico en algún punto lo he dado a llamar como capitalismo de plataformas en tiempos de COVID-19. La idea es tomar dos textos de la bibliografía de la unidad número 2 para pensar un poco el contexto actual en respecto de la utilización de plataformas y las plataformas como modelos de negocios o como empresas específicas en este momento particular del capitalismo y qué ha pasado con ese modelo de negocios específicamente a la luz de la pandemia, que es el momento que estamos atravesando en este preciso momento. Los textos del práctico van a ser dos. Uno es es el texto denominado Capitalismo de Plataforma, de Nick Cernick, y el otro es el texto de Harvey, llamado Política Anticapitalista en tiempo de coronavirus. Es el texto que corresponde a este año, al 2020, porque tengan en cuenta que en esta unidad número 2 hay otro texto de David Harvey que es anterior y que es un texto que trabaja los cambios que se dan a partir de las décadas 70 hasta la actualidad de forma bastante más general, ¿no? Podríamos decir que ese ya a esta altura es un texto clásico que permite pensar la actualidad y los cambios que se dan tanto en lo que son las formas de producir como en las formas también de entender el tiempo y el espacio y la circulación de las mercancías, los tiempos de producción. Bueno, ese texto es bastante específico. En el caso del práctico vamos a hablar de este texto del 2020, que es escrito a la luz de lo que está pasando. Es un texto que, como todo texto coyuntural, no es un texto extremadamente profundo, siempre tiene el riesgo de estar escribiendo mientras las cosas suceden, pero creo que es interesante porque permite hacerse algunas preguntas respecto de cómo se viene desarrollando los modelos de negocio capitalistas, sobre todo a partir de la crisis del 2008 para esta parte, ¿no? Y plantea algunos interrogantes que, bueno, lejos todavía están de ser respondidos. Por lo menos nos puede ubicar en los debates más actuales que están teniendo lugar en este momento. Voy a comenzar hablando del primer texto, Capitalismo de Plataformas, pero para ello me voy a remitir brevemente al capítulo número 1, creo que les va a ayudar un poco a ubicarse mejor dentro de la materia, que yo haga brevemente referencia al marco general del que parte este autor. Este capítulo número 1 está como bibliografía optativa de la unidad número 2. Ustedes ahí lo van a poder encontrar dentro del campus también. Y si estos son temas que no han visto en otras materias o todavía no se sienten del todo ubicados al respecto, les recomiendo fuertemente ese capítulo número 1. Es medianamente rápido de leer. Este autor tiene la ventaja de que es muy ordenado a la hora de escribir, es muy preciso a la hora de definir. Entonces es un capítulo que se puede leer sin grandes dificultades y ubica rápidamente en el tiempo las temáticas y las problemáticas a las que hace referencia, ¿no? Creo que no solo sirve para entender sus textos, sino que sirve para pensar el mundo actual en general. En primera instancia me gustaría decir que este autor es un autor que parte del mundo de la economía, sus análisis son fuertemente económicos, pertenece a una corriente que se denomina como aceleracionista, en la que ustedes pueden buscar más información si lo desean, hay algunos videos también que pueden encontrar en internet, es un autor que se está tomando mucho últimamente. Pero bueno, no del todo en lo que es en español no van a encontrar tanto, quizás van a encontrar bastante más de él en inglés, que es bueno, como su idioma, su idioma nativo. Van a encontrar ahí un poco más de información al respecto. En el caso de este capítulo 1, lo que hace el autor ya aclara desde el vamos que va a pensar
a partir de lo que es la economía digital, le interesa fuertemente entender los procesos económicos ligados a las tecnologías digitales, y lo que hace es un recorrido a través de bueno, los cambios económicos que se han producido de la década del 70 para esta parte, ¿no? Bueno, en relación a las transformaciones económicas y los cambios en los modelos de negocios asociados al mundo digital. Y eso, de nuevo, ¿no? Me parece que es como un gran parteaguas que nos puede ayudar a entender este autor y otros que vienen a lo largo de la materia. Voy a tomar un mate, porque si no, hablo mucho. Bien. Acá me parece algo interesante que yo les resalté, ¿no? El autor sostiene que las tecnologías emergentes son el resultado de tendencias económicas más profundas que implican un sistema de explotación, exclusión y competencia. Esto también me parece que es algo a destacar del autor, ¿no? Porque dice, bueno, los cambios dentro de las tecnologías, los nuevos modelos de negocio que aparecen dentro de lo tecnológico tienen que ver también con tendencias económicas, y también tenemos que mirar qué sucede con la mano de obra, qué sucede con los trabajadores, qué sucede también con ese mundo en particular y sobre todo con la explotación laboral, que es algo que siempre van a ver que él va a mencionar a lo largo de todos sus capítulos. Para poder repasar muy esquemáticamente este capítulo 1, tampoco quiero hacerles un video tan largo, está bueno tener en cuenta estos tres momentos, ¿no? Estos tres momentos de crisis económica, justamente, que van a estar marcados por esa crisis. La primera es la década del 70, en la que ustedes van a tener bastante oportunidad de leer en esta unidad número 2, porque todos los autores hacen referencia a ese momento de cambio en la década del 70, que es el momento, como ustedes sabrán a esta altura, que está marcado por la crisis del petróleo del año 73, y que en términos globales marca un cambio entre lo que es el modelo de producción fordista para iniciar lo que por lo menos en principio puede entenderse como el modelo de producción toyotista dentro del sistema capitalista, es decir, el cambio de un modelo económico que busca producir más mercancías en masa y acumular stock a un modelo que va a empezar a producir a demanda, ¿no? Que va a tratar incluso de anticipar la demanda y empezar, bueno, a tratar de ver de qué forma puede anticipar esas demandas y buscar producir mercancías que requieran poco tiempo de elaboración, ¿no? Y de las cuales se pueda obtener rédito rápidamente. Esto va a ampliar sectores como las industrias, lo que es toda la industria de servicios, e incluso va a empezar a poner el peso de la economía en bienes que son fuertemente inmateriales. Las tecnologías van a estar súper asociadas a ese proceso, así que bueno, es algo de lo que se va a trabajar. No me quiero meter con eso porque si empiezo a hablar me parece que lo voy a terminar desarrollando. Entonces, esa década del 70 es el primer parteaguas que tenemos que tener en cuenta como uno de los puntos nodales, y creo que podría decirse que es el más importante para pensar el mundo actual o el mundo contemporáneo. Después el autor va a hacer referencia a 1990 con el boom y las caídas de las .com. Este es uno de los primeros momentos en que está directamente relacionado el mundo digital con el mundo económico de forma tan fuerte, es decir, que tiene un peso tan específico dentro de lo que son las fluctuaciones financieras, ¿no? Esta crisis de las .com está relacionada con un momento de la economía donde se invierte fuertemente en un mundo ligado a Internet y a lo que sería el inicio fuerte de lo que es un Internet comercial, de un Internet que llega a las casas, y en un mundo que empieza como migrar a ese espacio digital, ¿no? Si bien obviamente Internet va, como pueden leer con Castells, va creciendo desde la década del 70 para esta parte, lo cierto es que a mediados de los 90 se vuelve masivo, ¿no? Se vuelve masivo, llega y va ganando terreno, ya sea el 98 va agarrando terreno
en la vida particular de todas las personas, ¿no? Como que deja ciertos lugares, las universidades o ciertos lugares del sistema eh, financiero, por ejemplo, específico, y pasa a ser parte de la vida de todas las personas. Ese mundo digital creciente, esas páginas, ese mundo de Internet que se va creando, es visto por los inversores como un posible espacio de inversión y, bueno, en algún momento se empieza a invertir fuertemente en plataformas que prometen, bueno, ser redituables a futuro, y eso conlleva una crisis financiera específica que es conocida como las caídas de las .com. Eso también lo pueden encontrar en el texto. Y finalmente, y esta capaz que es la que más nos interesa para analizar los textos del práctico, es la crisis del 2008. Es una crisis también de tipo financiera, quizás la han visto en otras materias, también pueden buscar específicamente información de esta crisis. Tiene que ver con una crisis de hipotecas que se da, que como que tiene su centro en Estados Unidos. Bueno, hay una inversión fuerte en paquetes que incluyen hipotecas dentro de los Estados Unidos. Se comienza, como muchas crisis financieras, a ver un desfasaje entre lo que marca el mercado financiero y lo que sucede efectivamente en el caso particular de esta crisis, en lo que son las hipotecas, su compra, su venta y su posibilidad de sostener bueno, esos pagos a largo plazo, hasta que ese desfasaje es como que se encuentra la información efectiva de lo que está pasando en el mundo del mercado, de lo que sería el mercado relacionado con las hipotecas, no me sale el nombre en este momento, el mercado inmobiliario, ahí está. Efectivamente se empieza a conocer lo que está sucediendo en el terreno real del mercado inmobiliario con respecto a aquello que promete o vende el mundo financiero con los paquetes de hipoteca, y todo deviene en una crisis, ¿no? En una crisis económica muy profunda que, bueno, donde quien hace un salvataje de estas empresas que empiezan a quebrar todas en cadena es el Estado norteamericano, ¿no? Es quien va, al principio se resiste un poco, pero finalmente termina realizando un salvataje financiero en esa crisis. Chusmear, desarrollar cada una de estas crisis que les vengo comentando es prácticamente una materia en sí misma, o debería ser una clase en sí misma. Es como difícil repasarlo esquemáticamente, pero a mí me parece que está bueno que ustedes se queden con la impresión de que es importante entenderlo por lo menos en términos generales, ¿no? El mundo actual está muy ligado a lo que es la posibilidad de anticipar, de entender y proyectar negocios. Esto es lo que da fuerza y lo que mueve el mercado financiero, y toda esta cuestión de poder anticipar, de poder crear negocios, está muy fuertemente ligado a lo que es la construcción de datos y a poder anticipar movimientos y acciones tanto de las poblaciones como de los mercados, para poder seguir invirtiendo, ¿no? Eso creo que es lo que hace particular al mundo actual en el que vivimos. Además, muchas veces se vive más en las proyecciones y en las posibilidades que tienen ciertos negocios que efectivamente lo que realizan los negocios en sí. Este cambio, como van a poder verlo en otras, cuando lo explique Silvia también, o mismo en los textos, tiene que ver con que a partir de la década del 70, bueno, se produce como un divorcio bastante grande, o empiezan a aparecer como esferas bastante más separadas lo que es el sector productivo del sector financiero, sumado a lo que es este cambio en el patrón dólar-oro, ¿no? El dólar deja de estar atado al físico que es el metal precioso oro, y pasa bueno, a tener como una suerte como de base que no es material, ¿no? Y eso genera como una serie de cambios a nivel económico. Entonces, en la actualidad podemos decir que
lo que se está pensando es una salida de esa crisis del 2008, es decir, qué pasó después de la crisis del 2008, cómo se fue saliendo de esa crisis, y nuevos modelos de negocio que surgen a partir de esa crisis del 2008. Lo que yo les podría decir para resumir esa cuestión es que me cuesta mucho ser corta para hablar, disculpen si termina siendo larga innecesariamente. Es que esta crisis del 2008, a partir del salvataje que se realiza financiero, de lo que sucede con esas miles de empresas que empiezan a estar al borde de la quiebra, es que se reduzca la tasa de interés a nivel mundial, no sea redituable ahorrar, sea mucho más redituable tratar de invertir. Entonces, los grandes capitales financieros buscan espacios donde poder invertir para obtener rédito rápido, y uno de los espacios privilegiados que aparece para esas posibles inversiones son las plataformas. Las plataformas son como el espacio preferido que van a aparecer como lugar donde se pueden realizar inversiones. Las plataformas, y ante la necesidad de invertir rápidamente, no se invierte necesariamente en plataformas que demuestran que son redituables y que van a tener larga vida y que son lugares maravillosos, sino que se invierte también esperando que ciertos negocios sean exitosos a futuro, ¿no? Ese es el momento actual en el que vivimos. Por eso el autor va a tomar específicamente la temática de las plataformas para pensar este mundo post-2008. Vamos a pasar acá. En el caso del capítulo 2, acá vamos a decir, el capitalismo avanzado se centra en la extracción y uso de un tipo particular de materia prima, va a decir el autor. Este es otro de sus grandes tesis del texto. Esta materia prima son los datos, ¿no? Los usuarios son la fuente natural de esta materia prima. La recopilación de datos depende de una gran infraestructura para detectar, grabar y analizar esos datos. Este es otro de los puntos nodales del texto, ¿no? El autor dice, bueno, siempre en realidad hubo una cierta preocupación por obtener datos de la población. Esto yo lo esbozo, pero vamos a tener otras unidades donde se trabaje mucho más en concreto, seguramente con Martin Hendler lo van a trabajar más específicamente. El Estado a lo largo del tiempo ha tratado mediante encuestas, ¿no? Mediante registros estatales que tengan que ver con la salud, con controles de población, recabar datos de las grandes masas, ¿no? De principios del siglo XX, sobre todo para esta parte, e incluso a partir de la década del 70, con este cambio del modelo productivo a demanda, como se le llama, también ha habido una mayor preocupación por establecer targets y perfiles de la población. Pero lo cierto es que avanzado, ya terminado el siglo XX y avanzado el siglo XXI, la posibilidad de extraer datos se vuelve algo central en el sistema capitalista. Porque esto permite justamente anticipar los movimientos económicos y permite tener más certeza a la hora de invertir en ciertos productos o en ciertas empresas, ¿no? Entonces, todos nos volvemos como importantes en tanto productores de datos. No porque importe particularmente el individuo, sino porque importan los distintos sectores de la población, ¿no? Como nichos específicos dentro del mercado. Eso también está interesante aclararlo. Al respecto, entonces, las plataformas surgen como un nuevo modelo de empresa, si hay que entenderlo, va a decir el autor, y vienen como anillo al dedo a esta necesidad. ¿Por qué? Porque las plataformas permanentemente exigen tanto que los usuarios aporten datos y ese aporte de datos hace que la plataforma se vuelva fuerte, como que los usuarios los aporten o como que las mismas plataformas puedan ir generándolo mediante distintos mecanismos técnicos que hacen a la construcción del software específico y del hardware también, en este caso, ¿no? Entonces, estas plataformas empiezan a tomar cada vez más fuerza en el mundo actual y, están dentro del debate, están dentro del centro de la economía actual y del debate, sociológico
lógicamente, ¿no? Es esto por lo que nos vamos a preguntar en esta clase. Bien, acá dice, define qué son las plataformas, acá el autor también, dice, las plataformas son infraestructuras digitales que permiten que dos o más personas interactúen, se posicionan como intermediarios que reúnen a diferentes usuarios. Casi siempre estas plataformas vienen con una serie de herramientas que permiten a los usuarios construir sus propios productos, servicios, espacios y transacciones. Dentro de las plataformas más utilizadas, nosotros tenemos las redes sociales, podemos pensar en Facebook, podemos pensar en Instagram, podemos pensar en Spotify, Netflix, capaz que esas son Amazon, son algunas de las plataformas que no son como más cotidianas. Pero además de las plataformas que son cotidianas para nosotros como usuarios, como personas así cotidiano, digamos, estos usos del cotidiano, podemos pensar también que estas plataformas existen adaptadas a modelos empresariales y que también cubren necesidades de las grandes empresas, tanto necesidades de almacenamiento de datos como necesidades aparecen como buenos intermediarios a la hora de convertir este paso entre un mundo más analógico o más ligado a la producción de bienes a un mundo que se mueve en base a la producción de servicios o que tiene la necesidad de manejar grandes cantidades de datos, incorporar nuevo hardware o nuevas lógicas incluso de ofrecer productos que tienen que ver con el siglo XXI, ¿no? Entonces ahí también aparecen mediando las plataformas más en un mundo de tipo empresarial y ligado bueno, a otros sectores también que forman parte de la economía, ¿no? Que ya no serían el usuario de a pie, sino que serían esas grandes empresas. Bien, decimos entonces, las plataformas deben ser entendidas como un nuevo tipo de empresa, y acá el autor va a ser bastante claro, para acá arriba, va a dar 4 características que tienen estas plataformas, ¿no? Acá las voy a repasar. Dice, 1, proporcionan la infraestructura para intermediar entre diferentes grupos de usuarios. Esa es una de las características. 2, despliegan tendencias monopólicas impulsadas por efectos de red. Esto quiere decir que, bueno, el primero, lógicamente, la infraestructura otorgan el espacio, ¿no? El espacio tanto de software como de hardware en algunos casos para que se produzcan esos encuentros entre distintos usuarios, sujetos, personas, incluso median hasta entre objetos, entre productos. Despliegan tendencias monopólicas, esto tiene que ver con que las plataformas a mayor uso, son más eficientes y además generan en ciertos casos más dependencia, ¿no? Como que se van encerrando en sí mismas, como el ejemplo más cotidiano que se me ocurre es con las redes sociales, ¿no? Alguien puede estar en contra de las redes sociales o puede ser una lógica que no le interesa o no sabe manejarlas, como suele suceder con algunas personas mayores. Pero lo cierto es que la vida social pasa por ahí. Si uno hoy por hoy quiere socializar o quiere enterarse de lo último que pasa, e incluso quiere tener un mejor contacto con sus amigos, una red social como Facebook, Instagram, está necesario aprender a utilizarla, ¿no? Entonces es libre si quiere de no utilizarla, pero como que la presión social va llevando a que uno tenga que meterse en ese lugar, ¿no? Incluso si uno quisiera migrar a otra red social, bueno, lo cierto es que la gracia de la red social en ese caso tiene que ver con la cantidad de usuarios que interactúan a través de esa plataforma. Entonces esto hace como que sea como una doble ventaja que tiene la plataforma en sí, ¿no? A mayor uso, mayor monopolio también de ese espacio o de ese fin específico que percibe. El punto 3 dice hacer uso de subvenciones cruzadas, hacen uso ellos de subvenciones cruzadas para captar diferentes grupos de usuarios. Esto tiene que ver con que en el caso de las plataformas ofrecen alguna forma como de captar nuevos usuarios, incluso ofreciendo servicios gratis, como va a poner ahí el ejemplo, y cobrar a modo de poder, obviamente, hacer un negocio, no deja de ser una empresa, recordemos, poder cobrar por otra parte o de un modo indirecto, los ingresos que necesitan para poder sostener su negocio, ¿no? Entonces,
A eso se refiere específicamente con esta característica de las subvenciones cruzadas. Ofrece por algunas partes beneficios incluso gratuitos y cobra de otro modo, ¿no? De otra forma obtiene ese rédito. O sea que no todo es tan gratis como suena, ¿no? A esta altura creo que es más o menos obvio, pero no hace tanto no era tan obvio, digamos, que estas plataformas algo obtienen de nosotros para poder sobrevivir, ¿no? No es gratis. Y la cuarta característica es que tienen una arquitectura central establecida que controla las posibilidades de interacción. Esto me parece que es muy importante, sobre todo para pensar el control y la vigilancia, ¿no? Estas plataformas, al mediar las relaciones entre sujetos, usuarios, entre incluso productos, como decíamos al principio, son quienes ponen las reglas del juego, ¿no? Son quienes a través de sus botones, sus aplicaciones, sus posibilidades de conexión, sus posibilidades y sus omisiones dentro de la acción que uno puede realizar allí, en ese espacio, son quienes gobiernan qué hacemos y qué no hacemos. Y también a través de los términos y condiciones que nos está permitido, que no, que ofrece, y que se puede obtener de nosotros incluso, ¿no? Esto me parece que es uno de los puntos nodales que tenemos que pensar en la actualidad. ¿Qué poder tienen? Y recuerdan que cuando decimos plataformas no decimos el software en sí, porque el software obviamente estamos hablando de líneas de código, ¿no? Y el hardware estamos hablando de materiales físicos, sino que hablamos de las empresas, de los grupos inversores y de los capitalistas específicos que son los dueños de esos espacios, ¿no? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer en la actualidad. Bueno, cómo median ahí, cómo están pensando y también esas posibilidades de agencia, ¿no? Que construyen en la población. Bien. Y hago, para ser justa también, ¿no? Y también empezar a poner en tensión, por un lado, esa cuestión, pero por el otro lado también la cuestión de, tampoco somos autómatas que nos ponen un chip en la cabeza y accionamos para un lado o accionamos para el otro, ¿no? También está esa capacidad de agencia. Algo de esto ya les adelantábamos la clase pasada cuando hablábamos de los tecnofóbicos y los tecnofílicos, ¿no? En esta materia tratamos de arribar a una respuesta que no sea determinista en ninguno de esos dos sentidos, barajando las complejidades que tiene la tecnología en su conjunto. La tecnología, la sociedad y los actores que están en relación con ella. Bien, avanzamos entonces un poco acá. Esto no lo voy a repasar en particular, ustedes lo tienen en el texto. El autor va a hablar de 5 tipos de plataformas, ¿no? Plataformas publicitarias, plataformas de la nube, plataformas industriales, plataformas de productos y plataformas austeras. Ahí el autor es muy claro para definir cada una. La actividad del práctico tiene que ver con pensar estas plataformas, así que los invito a leer en el texto. Y si tienen alguna duda específica, realizarla por el foro de consultas de la clase del día de la fecha. Respecto del texto de Harvey, ¿no? Este texto es un texto muy esquemático, muy general, no es un texto que en particular como que requiera mucho análisis, pero me pareció que está bueno que ustedes lo lean luego de haber leído a Sneezernick. ¿Por qué? Porque este texto está pensando en esa crisis del 2008, está pensando en el modelo económico de las plataformas, entre otras cosas, ¿no? Está pensando en la superexplotación laboral que sostienen algunos de esos modelos de negocio. De esto no me referí específicamente, pero me parece que está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Está pensando en todas estas cuestiones y está pensando cómo este mundo que financiero y económico que está sostenido en la posibilidad de anticipar el futuro y de anticipar posibles movimientos del mercado y de los usuarios, bueno, se ve evidentemente ante un problema gigante con esto de lo que es la pandemia, que realmente no era algo que era esperado o anticipable, ¿no? Incluso él va a decir que al principio de la pandemia se lo ve como un problema del sudeste asiático, de China, de ese sector en particular,
que va a ser algo parecido al SARS, que fue otra pandemia también localizada por allí. Finalmente es una crisis que estalla a todo el mundo rápidamente, ¿no? Si en diciembre se veía como algo lejano, a principios de este año empieza a impactar fuertemente en Europa y bueno, tenemos la propia experiencia local con el impacto específicamente dentro de Argentina a partir de marzo, ¿no? Entonces me parece que ese texto, me voy a correr para acá abajo, ese texto es importante leerlo a la luz del texto Capitalismo de Plataformas. Yo empezaría por ese texto y seguiría por este, a pesar de que es cortito y simple, adquiere como otro sentido cuando uno tiene el contexto más global de lo que está, del mundo con el que está dialogando Harvey, ¿no? Yo acá les rescaté como dos frases. Una dice, es de ese mismo texto, el de Harvey, dice: las repercusiones económicas y demográficas de la difusión del virus dependen de las grietas y vulnerabilidad en el modelo económico hegemónico, ¿no? Justamente, si tenemos que pensar qué sucede a la luz de esta pandemia, tiene que ver con pensar qué pasa con el modelo económico hegemónico. Y si yo no entiendo cuál es el modelo económico hegemónico, medio que me quedo pagando, ¿no? En este mundo actual. Entonces está bueno tener en cuenta esa cuestión. Y después, a ver acá, dice: los modos de consumismo que explotaron después del 2007-2008 se han estrellado con demoledoras consecuencias, ¿no? Estos modelos se basan en reducir los tiempos de facturación del consumo hasta acelerarlo lo más posible a cero. A ver si me puedo... a ver, me voy a correr acá. ¿Sí? El diluvio de inversiones en estas formas de consumismo guarda absoluta relación con la absorción máxima de volúmenes exponencialmente crecientes de capital en forma de consumismo que tuvieron el tiempo más breve posible de facturación. Bueno, acá nuevamente el autor es otro de los guiños a decir, bueno, esta es la problemática del mundo actual, ¿no? Que ya se viene dando desde la década del 70. Creo que esto que dice acá se puede encontrar perfectamente en el otro texto que ustedes también tienen para leer, ¿no? Simplemente quería repasar esa cuestión. Para leer a Harvey, para entender la problemática del COVID-19 en la actualidad, es necesario entender las características específicas del mundo económico actual y del capitalismo de plataformas. Me parece que eso es esencial. Después, respecto del práctico, voy corriéndome de acá para allá. Después, respecto de la actividad de práctico. Esta actividad de práctico van a encontrar en el aula virtual, ahí en el campus, un espacio específico que es un espacio de foro. Es un espacio donde ustedes van a poder compartir las respuestas a estas preguntas. La idea es que ustedes puedan hacer una indagación a partir de los grupos que conformaron el primer día. Esta indagación tiene que ver con pensar a partir de sus propios intereses, algo que los haya interpelado de estas clases, tanto de lo que menciona el autor. Pueden atarse al autor si estas temáticas les parecen como bastante lejanas o no las han pensado, o pueden ir a algún interés propio para poder desarrollarlo en la actividad práctica. Eso lo deciden ustedes, depende del lugar donde partan. La actividad se realiza en grupo entonces, y la idea de esta actividad es que ustedes puedan seleccionar una plataforma del estilo de las que vimos en el texto Capitalismo de Plataformas investigar un poquito sobre ellas, ¿no? Es una actividad práctica que la vamos a hacer acotada a esta clase, es decir, esperamos cierto nivel de rigurosidad para exponer el tema y argumentarlo, pero entendemos también que es una actividad acotada al espacio de práctica, ¿no? No es un parcial, ni obviamente, ni mucho menos. Para ello, acá hay 3 puntos. El primer punto tiene que ver con aclarar cuál es la plataforma y a qué se dedica, cuáles son sus objetivos y algunos datos específicos para que podamos entender de qué están hablando, de que entienden de lo que están hablando y también desde este lado recepcionar a qué se refieren, sobre todo si es un caso de una plataforma que nosotros no conozcamos. En el punto 2 se les pide clasificar esa plataforma dentro de las 5 plataformas de las que habla el autor, ¿no? Y acá me parece que es importante tener en cuenta la argumentación
tanto poder distinguir los elementos específicos de la plataforma como aquellos elementos que desarrolla el autor en su texto. No creo que revierta mucha complejidad, pero por las dudas lo aclaro. Y en el caso del punto 3, tiene que ver con pensar un poquito más la cuestión del COVID-19, es decir, pensar la actualidad, pensar algo de lo que dice Harvey en su texto y que ustedes puedan comentar brevemente de qué forma afectó la pandemia al modelo de negocios de la plataforma seleccionada. Para ello pueden tomar artículos periodísticos, pueden buscar información concreta, se trata de poner en diálogo lo que ustedes saben, lo que ustedes pueden deducir a partir de la lectura del material y aquellos datos específicos de la realidad, o sea, como que eso obviamente está permitido. Lo que sí le vamos a pedir siempre es que aclaren las fuentes de donde extraen la información, ¿no? Y que sean rigurosos a la hora de buscar esos datos. Van a ver que hay modelos de negocios que esta pandemia ha sido catastrófica para ciertas plataformas. De hecho, Harvey en su texto adelanta algunos ejemplos de sectores de la industria que han perdido, lógicamente, con esta pandemia, y otros que, por el contrario, han incrementado sus ganancias, sus ingresos y se han vuelto como más fuertes dentro de la industria. Así que eso está interesante. La elección es como las dejamos a la libertad de ustedes. Bueno, yo trato de ser breve. No quería dejar de hacer un video porque me parece que no es lo mismo, aunque sea la palabra sea breve, acompaña un poco a lo que venimos haciendo. Está el foro de consultas, les pedimos por favor que ese espacio lo utilicen tanto como espacio de consulta para técnica, no sé cómo subir, no entiendo, o sea, como muy específica, como espacio de consulta teórica, ahí necesito, profe, que amplíe este concepto, necesito entender un poco mejor el práctico, como que puedan utilizar esos espacios de interacción con nosotros, así que recuerden, está abierto ese lugar. Por último, para concluir acá, a ver acá, ahí está. Feliz día al estudiante, para todos y todas, para todes. Esperemos que pasen el día lindo pese al aislamiento y que lo disfruten. Bueno, hoy no hay desinfección en la facultad, hoy se estaban quejando algunos en los foros de las distintas redes sociales de cómo puede ser que no haya desinfección en la facultad, pero por lo menos que el día está lindo, así que en algún momento podrán disfrutar. Esta clase no la tienen que hacer hoy, esa es la ventaja de las clases diacrónicas, la pueden resolver cuando ustedes lo deseen. Y ya la semana que viene sí nos vamos a encontrar en una clase en vivo y en directo o clases sincrónicas, como le estamos llamando, con esta nueva normalidad, entre comillas. Así que bueno, les deseo lo mejor. Cualquier duda, de nuevo, me buscan en los foros. Ahí estamos. Y se acabó. Ahora sí. Hasta luego.